Buenas noches, mis queridos amigos, que Dios me les bendiga, que sea una noche tranquila, placentera para escuchar la palabra de Dios, que a eso es a lo que nos llama Cristo. Hoy tenemos un breve mensaje en el cual vamos a hablar de acuerdo a lo que Dios tiene para nosotros, para ver cómo vamos a hacer para ser hacedores de su palabra. Y cuando digo hacedores de su palabra es qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, qué es lo que Él nos ha indicado a través de los tiempos, desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, y cómo Él ha querido que nosotros podamos hacer las cosas diferentes. Por eso vamos a hablar un momentito con la palabra y ella nos va a enseñar todo aquello que podemos hacer, todo aquello que podemos analizar, conforme a lo que la palabra de Dios nos ha venido a dar. Así es que vamos a dar comienzo con una oración como debe ser, pidiéndole a Dios pues para que nos ayude a salir adelante, a hacer las cosas bien y hacerlas para Él. Padre Santo, en esta noche maravillosa te damos gracias. Te damos gracias porque nos invitas a escuchar tu palabra. Te damos gracias, mi Señor Jesús, porque nos das la oportunidad de poder también escucharla. Pero lo más importante, mi Señor Jesús, es porque por tu misericordia hoy estamos escuchando lo que tú tienes para nuestras vidas. Hay dificultades en nuestro caminar, mi Señor Jesús, y solo tú puedes aclararnos esas dificultades y cómo podemos dar esos pasos. Te pido con humildad, mi Señor Jesús, primero que limpie mi corazón, que lo llene del Espíritu Santo, que cada palabra que salga de mi boca venga de lo más alto, con la sabiduría tuya, mi Señor Jesús. Y que si hay algo, Señor, que no salga directamente del Espíritu Santo, mi Señor Jesús, que también los hermanos y las hermanas lo hagan a un lado y tomen solo lo bueno. Te pido también, Señor, por la salud de cada uno de ellos y de sus familias, por los que han perdido un ser querido, o por aquellos que tienen algún ser querido enfermo y necesitan hacer oración esta noche. Te pido por ellos, mi Señor Jesús, para que tú nos vayas bendiciendo a todos, para que nos vayas llenando con tu amor, con tu espíritu y con tu bondad. Yo creo firmemente en tu palabra, mi Señor Jesús, y sé que lo que hoy viene es bueno y maravilloso para nuestras vidas. Hermanos, amén. Hermanos, Dios es bueno, Dios es maravilloso, pero más que bueno y maravilloso, Él es misericordioso. Él está buscando de cada uno de sus hijos. Él quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Y nos invita en la palabra de hoy a ver cómo desde el principio, del comienzo, en el mundo, Él nos habla del Antiguo Testamento y qué debemos hacer para nosotros empezar a caminar conforme a su voluntad. Y caminar conforme a su voluntad es tratar de ir haciendo perdón, lo que Él nos pide, para que salgamos adelante, lo que Él nos pide para que podamos de verdad compartir la palabra con todos aquellos que están necesitados. Porque nosotros, igual que todos afuera en la calle, en este momento hay muchos que andan en las calles y están necesitados. Y los que estamos escuchando en este momento el programa también estamos necesitados. De eso nadie se va a escapar. Siempre dependeremos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Con el permiso me voy a tomar un poquito de agua. Vamos a ir al libro de Santiago, al capítulo 1. Y en los versículos 25 y 26. Yo quiero que tomemos esta palabra tranquilamente, porque es una palabra que trae algo más que lo que nosotros estamos acostumbrados. Algo más donde viene y se nos aclara un poquito de verdad lo que nosotros debemos hacer. Y eso es lo necesario en este momento. Buscar de qué manera podemos hacer las cosas bien, pero no para nosotros. No para el hermano, no para la hermana, sino para Dios. Porque al final de cuentas, Dios es el que nos enseña a poder seguir sus pasos, a poder hacer su voluntad. ¿Y cómo nos enseña? A través de su palabra. Santiago 1, versículos 25 y 26. Dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienvenido en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Vamos a ver, vamos a empezar.
Este es un tema que yo le agradezco mucho a Dios porque Él fue el que me lo puso en mi corazón. A Fabio, a Lady, que han escrito ahí un mensajito, que Dios me los bendiga, ahí donde estén. A María Emily, que sé que está conectada en este momento, María Emily Valverde. Bendiciones para ustedes, también para Aida Margarita Prado Jiménez. Y a los que se están conectando, que Dios me los bendiga. Creo que todos estamos para recibir de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo hacer para ser, valga la redundancia, hacedor de la palabra de Dios? ¿Qué debo hacer? Porque Cristo viene y nos habla de ella, pero nosotros lo vamos viendo a partir de, en un versículo como en Santiago, donde nos dice bien claro que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Y ahí es donde viene mi tema cuando yo le pregunto a Dios, Dios, ¿cómo hacemos para ser hacedores? O sea, ¿qué es lo que debemos realmente comenzar a hacer para nosotros empezar a sentirnos como tus hijos? Porque es muy fácil ser un hijo de cualquier papá, pero ser un hijo de Dios es muy complicado, es muy difícil. No porque queremos o no queremos, sino porque muchas veces estamos necesitados de su palabra, pero no la entendemos. Por eso es que es difícil. ¿Cuántas veces usted le dice algo a su hijo y su hijo no entiende, o a su hija? Y usted le dice, mire, haga esto, y haga esto, y se lo repite 1000 veces, y dice, se lo dije tantas veces que lo hicieron y nunca lo hiciste. Bueno, la palabra de Dios es igual. Él nos habla, nos repite, lea la Biblia, escudriñela, estúdiela, ore, ayune, arrodíllese. ¿Qué no nos dice la palabra de Dios? Y seguimos sin hacerlo, seguimos sin entender. Y muchas veces estamos en aquel momento de dificultad, en aquel momento en que ahora sí vamos a buscar a Dios porque lo necesitamos. Y entonces, si no hemos aprendido a ser hacedores de la palabra, difícilmente cuando lo necesitemos, Él nos va a poder ayudar porque no lo amamos. Y cuando uno no ama, anda en malos caminos. Difícilmente usted le va a pedir a Él cuando usted está en buenos caminos. Porque hasta la mala costumbre de no dar las gracias por las cosas que Él nos da día a día. Vamos a ver. Yo quiero que vamos. La primera vez que yo veo en que Dios nos habla directamente está en el libro de Éxodo. Y vamos a ir al capítulo 24, en el libro de Éxodo. Es el segundo libro de la Biblia, después de Génesis. Vamos a ir al capítulo 24 y vamos a ver lo que dice el versículo 7. Y ahí comienza a hablarnos Jehová a cada uno de nosotros, a decirnos qué debemos hacer. Y vean lo que dice, porque cuando nosotros leemos la palabra, y me refiero a todos, Dios nos habla. De lo contrario, no nos va a hablar. Si no es con la palabra de Dios, a usted no le va a hablar, ni me va a hablar a mí. Necesitamos de la palabra de Dios, por eso se llama la palabra de Dios, porque es la que nos habla directamente. Versículo 24 en el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Vean lo importante de estas palabras que se vienen en este capítulo el 24. Y esto se lo dice a Moisés. Y Moisés se lo dice a los ancianos en ese tiempo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre aquel tiempo y el tiempo de hoy? La diferencia es que mucha gente cree que en aquel tiempo los hombres eran más buenos. Esa es la gran diferencia. Ahora el mundo es tan malo que ya no sabe ni a quién creerle. Mira, a Moisés no le creyeron un montón. De hecho, cuando él fue a traer las tablas con los mandamientos, se fue por un largo tiempo y antes de llegar ya la gente había hecho lo que le daba la gana. O sea, es lo mismo que vivimos hoy. ¿Cómo nos puede ayudar esto? Si el versículo 7 lo que nos dice es, y tomó el libro del pacto, la Biblia en el caso de nosotros, porque hoy la tenemos. Ese es el pacto que tenemos hoy, la palabra de Dios. Dice, y al decir, y tomó el libro del pacto y lo leyó. O sea que Moisés cogió la palabra para leerla a oídos del pueblo. Cuando cogemos la palabra y empezamos a leerla en nuestro hogar, que es el primer lugar donde debemos leerla, ya le estamos leyendo al pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Si no son los hermanos con los que están con nosotros. Si no son los hermanos, si no es la familia, si no es el que te rodea. Entonces podemos coger la palabra y hablar de ella tranquilamente.
A algunos no les gustará, pero a otros sí. Y eso es lo que debemos hacer. No se trata si les gusta, si no les gusta. Al que no le gusta se puede retirar, siempre lo he dicho. Nosotros estamos llamados a ser hacedores de la palabra. Pero para ser hacedores de la palabra también entendemos que hay muchos que no les gusta. A mí no me gustaba la palabra de Dios antes. Me quedaba dormido en la iglesia. Me pellizcaban, me decían, Víctor Hugo, despiértese, que todavía no he terminado. Qué vergüenza. Saludos, Olguita Amador. Y esas cosas, uno tiene que cambiarlas. Esas cosas, uno debe hacer diferencia para hacer las cosas bien. Ahora, después de que dice, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. ¿Cuántas veces nosotros decimos que vamos a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces hemos dicho, es que yo soy bueno porque yo hago lo que Dios me dice que haga? Y entonces yo hago la pregunta, si nosotros hacemos lo que Dios dice que hagamos, ¿por qué estamos mal? ¿Por qué nosotros no estamos bien entonces? ¿Por qué cada rato nos vienen pruebas? Y ustedes saben que las pruebas y las tentaciones es algo diferente. Y es algo de lo que la palabra nos habla. Y ahí mismo, si lo vemos en Santiago, él viene y nos dice algo en el versículo 2 del capítulo 1. En el versículo 2 del capítulo 1 de Santiago dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, hay pruebas. Hay pruebas. Pero también existe la palabra tentación. Y esa la encontramos en los versículos 12 y 15. Y 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y soportar tentación no es una prueba. Porque cuando hayas resistido la prueba, ve que no es lo mismo. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona de vida, el gozo, el placer de sentirse hijo de Dios. El amor hacia Él, el amor hacia el hermano, el amor al prójimo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Una cosa es una prueba, una cosa es una tentación. Pero muchos comenzamos a llevar la palabra de Dios a los demás. Tenemos un problema y ya decimos que Dios nos está probando. O viene alguien y quiere meternos algo ahí en nuestra cabeza de que vamos a tomarnos un traguito, vamos a hacer esto, vamos a bailar, vamos. Yo no estoy en contra de muchas cosas, pero no quiere decir que tengo que hacerlas. Porque todo aquello que me lleva a caer en el mal es los vicios, es un salón, es una mala manera de administrar un hogar cuando usted es machista. Todo eso tiene que ver. Y no, eso no son pruebas. Las tentaciones siempre van a estar ahí. Pero de nosotros, acompañados de la misericordia de Dios y el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, nos van a enseñar que nosotros las tentaciones las podemos hacer a un lado. Mas las pruebas hay que llevarlas. Porque las pruebas es cuando Él nos está formando. ¿Para qué? Para que podamos llevar la palabra a los demás. Por ahí tengo una amiga que dice, Dios me está formando, Dios me está transformando. Estoy en ese caminar. Eso va a ser toda la vida. Pero no porque me esté formando y porque me esté transformando, entonces no tengo que llevar la palabra hasta que no esté listo. Tengo que hablar del amor de Dios, porque el amor de Dios me dice a mí que mientras estoy siendo transformado, yo puedo hablar de su palabra. Y hablar de su palabra significa que mi corazón se llena de Él. Que mi vida comienza a sentir diferente. Que cada vez que yo hablo de la palabra a alguien, Dios me está hablando a mí directamente. Me está diciendo lo que le estás diciendo al pueblo mío, te lo estoy diciendo a ti para que los dos entiendan que deben caminar rectamente y en santidad. Y a eso venimos con la palabra. Vea que desde el Éxodo 24 ya nos dice que debemos leer el libro, ¿verdad? Vamos a ir a Proverbios 4 y vamos a seguir porque son 3 versículos en los que me estoy refiriendo hoy, porque son buenos. Proverbios 4, y de verdad son puestos por Dios en mi corazón. Sería mentirles decir que uno se encuentra la palabra ahí fácilmente. No, Dios le pone a uno la palabra para que uno pueda dársela a los hermanos que la están escuchando, para que y también a uno mismo, ¿verdad? No crea que Dios a uno no le habla, porque mucha gente cree que es que
es palabrería. No, no es palabrería. Dios nos habla a todos. Un saludito a Leda, a Mauricio Segura, a Alex Benavides Chinchilla, qué bueno verlo por ahí, Alex. Rogelio Mora, y bueno, como les digo, son bastantes. Gracias a Dios que hay bastantes que ahorita están conectados. Vamos a ver qué dice el Proverbios 4, versículos 20-22. Dice así: hijo mío, está atento a mis palabras. Y cuando dice estad atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. O sea, que debo entender que lo que él me está diciendo es lo que yo debo hacer. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, que lo que Dios me habla, también me lo muestra. Y si me muestra esta palabra y me la está hablando, no debo dejarla que se aparte de mi vida, de mi corazón. ¿Por qué? Porque yo tengo que llegarle a los demás a través de su palabra. Como Él nos llega a nuestro corazón, así Él debe llegarle a todos. Pero solamente a través de su palabra. Obviamente con oración podemos leer la palabra, podemos discernir y podemos escudriñar conforme a la necesidad de cada uno de ustedes, conforme a la necesidad que yo tengo de conocer más de Cristo. Y en Deuteronomio 11:14, para ir terminando, vamos a ver lo que Dios tiene. Porque yo creo que este es para mí, ¿verdad? Para mí, en lo personal, de lo que Dios me ha hablado, una de las partes más lindas de la palabra, porque vean que estamos hablando del Antiguo Testamento. Dice Deuteronomio 11:14. Sí, correcto. 11:14. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Cuando dice esto, Dios nos está hablando de bendiciones que nosotros vamos a recibir por ser y guiarnos hacia la palabra de Dios. Ahora, hay una palabra muy clara que viene en Marcos 16, versículo 15. Creo que todos la conocemos, pero que es bueno leerla. El hecho de que uno se sepa algunos versículos bíblicos no quiere decir que uno no debe leer las palabras, porque mucha gente se la juega ahí con decir eso, pero tal vez para poder ver el significado real de la palabra, necesitamos estar metidos ahí. Dios tiene una tierra prometida para cada uno de nosotros, no es aquí. Aquí todo es material, aquí son añadiduras y de las añadiduras vienen las bendiciones. Marcos 16, versículo 15 dice lo siguiente: y les digo, esto es Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ya vimos que desde el Éxodo, desde el Antiguo Testamento, pasando por los Proverbios, pasando por Deuteronomio, nos damos cuenta que, aparte de que si somos hacedores de la palabra, estamos recibiendo bendición por solo el hecho de estar siendo hacedores. Y es que para ser hacedor de la palabra necesitamos leerla. Necesitamos leer la palabra. Ella es la que nos va a encaminar a ser una mejor persona. Una persona que va a tener integridad personal. Una persona que va a ver con amor a los demás. Una persona que va a aprender a amar a los demás. No solo las ve con amor, sino que va a aprender a amarlas. A amar al que está a mi derecha, amar al que está a mi izquierda. Que aquel es malo, porque estamos acostumbrados a decir que son malos. No, es que muchos no han recibido la palabra de Dios, entonces no tienen cómo levantarse de donde están. Entonces nosotros vamos a hacer conforme a la voluntad de Dios. Leyendo su palabra, la llevamos al necesitado. No nos dé vergüenza hablar de la palabra de Dios, porque al final de cuentas, hablar de la palabra de Dios es algo muy hermoso. Es algo tan hermoso que te llenas al final de hablar de ella. Ahora cuando termines de ver el video, puedes hablar con las gentes que están contigo. No sé si estás solo o sola, pero hable de la palabra de Dios y verá cómo muchas de las cosas que escuchaste, que Dios te puso en tu corazón, te van a ayudar para tener esa fuerza de hablar de la palabra de Dios con los demás. ¿Cómo ser hacedores de la palabra entonces? Desde el Éxodo nos dice, tenemos que escuchar y no solamente ser oidores, dice Santiago, sino que debemos ser hacedores de ella. Porque el reino de los cielos está para los que son hacedores. Nadie que esté sentado ahí viendo, esperando a que Cristo venga,
Le podemos decir que tiene el reino de los cielos seguro. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el bien a los demás también. No estoy diciendo que no, pero que sí es necesario que compartamos la palabra de Dios, sí, y es muy necesario. Esto nos va a llenar a todos. Así que, querido hermano, querida hermana, para mí es un gusto ver hoy a las personas que se han conectado, pero más que un gusto, es un placer saber que todos hemos recibido de la palabra de Dios, de que Él nos vuelve a invitar a través de su palabra a ser hacedores de ella, a poder hablarle a las personas, decirles, mira, Cristo te ama. Cristo dijo en su palabra que eres un hombre valiente, que eres una mujer valiente. Y si le preguntan dónde, en el libro de Josué. Cristo dice en su palabra que todo aquel que le recibe cenará con él. ¿Y a dónde dice eso? En Apocalipsis. Cristo le dice que si te arrepientes de todos tus pecados y confiesas que eres el único Señor, el único Dios, y a quien le vas a pedir, Él dice que Él estará contigo. También viene en el libro de Marcos, en el versículo 16 y 15, cuando dice ir por el mundo y predicar el evangelio. Estás diciéndole a Cristo, yo voy a hacer lo que tú me pides. Voy a hacer lo que tú quieres que yo hagas. Pero ayúdame, sé mi fortaleza, sé mi escudo. El escudo es la palabra de Dios. Ella te va a guiar. Ella te va a recomendar los mejores pasos, los mejores caminos, y será luz para tu vida. Porque una vez que has decidido recibir a Cristo en tu corazón, a partir de ahí tu vida comienza de nuevo. Pero sabiendo que lo que la palabra de Dios me dice es lo que yo debo hacer. No lo que me diga el hombre. No lo que me diga aquel que ni siquiera la lee. No, mientras esté la palabra por medio, usted plenamente y confiadamente haga lo que Dios te manda. Habrán tribulaciones, habrán pruebas. Las tentaciones ahí están, las pruebas vienen. Pero va a depender de cada uno de nosotros hacer bien las cosas. Vamos a orar y damos fin al programa. Padre Santo, poderoso y maravilloso, gracias. Gracias por esta noche, por tu misericordia. Gracias, mi Señor, por tu mensaje. Te pido con humildad, Señor, que en mi corazón, Señor, quede esa palabra bien grabada. Y que no se me olvide, mi Señor Jesús, que en el caminar, Señor, hay personas que te necesitan. Que al igual que como me da la palabra a mí y me encamina, Señor, así nosotros podemos llevar esta palabra a todos estos necesitados, mi Señor. Y podamos decirles tanto lo que tú los amas. Gracias, Señor, porque amas a mi hogar y porque amas el hogar de cada uno de los que se conectaron esta noche. Te doy gracias por todos los que vean este mensaje, porque sé que es un mensaje que viene para edificar el cuerpo, el alma y el espíritu de nuestras vidas. Te pido, Señor Jesús, que nos dé permiso estar contigo en todo momento y que el Espíritu Santo no nos deje de hablar. Que podamos orar por aquellos que están enfermos, Señor. Que podamos orar por aquellos que no tienen sus alimentos. Que podamos orar por aquellos que no tienen vestido. También te pido, mi Señor Jesús, que podamos orar por aquellos que han perdido un ser querido en esta semana. Yo le pido, Señor, que les dé fortaleza, porque es necesario. A mi amigo Edgar Ceciliano, Dios tiene grandes cosas para tu vida. Y no estás solo. Dios está contigo y Dios está con cualquiera de ustedes que ha perdido un familiar. Él no nos va a abandonar. Él está para ayudarnos. Él está para comprendernos. Él está para decirnos por dónde debemos caminar. Así es que, Señor, bendice todas estas familias que han perdido familiares. Bendícelos, Señor Jesús. Llena sus corazones con ese gozo hermoso con el que diste tu vida por cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo. Gracias porque permites que nuestro corazón sea lleno del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, queridos hermanos, hermanas. Y les pido de verdad que estemos siempre pendientes de la palabra de Dios. Que la escuchemos, que la leamos, que la escudriñemos, que busquemos la manera de entender. Si no la entendemos, preguntémosle a alguien que entienda de la palabra de Dios. Y verá que Dios tiene grandes propósitos para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Que sean bendecidos en sus familias, en sus hogares. Y que todo aquello que les rodee, que sea de lo bueno que Dios tiene para sus vidas. Y lo que no es bueno para sus vidas, que Dios lo quite, lo elimine de al lado de ustedes. Para que todos podamos vivir una vida más tranquila, una vida donde las cosas sean mejores para cada uno de nosotros. Gracias a todos. Amén
y amén. Que pasen una linda noche. Nos vemos el próximo viernes o sábado, si Dios lo permite, a las 9 de la noche si es viernes, o sábado a las 8 de la noche. Caminando en rectitud y santidad es un programa para todos, para que escuchemos de la palabra de Dios. Buenas noches.